Bien, buenas tardes. Mi nombre es Óscar Cizaña Osorio y vamos a tocar un tema dentro de la asignatura de paradigmas de la investigación educativa, al cual vamos a llamar estructural funcionalismo. Nuestra docente Mónica Alejandra Cruz Cruz nos ha pedido que investiguemos y sobre todo que demos una explicación sobre lo que viene siendo este tema que concierne a la cuestión social dentro de todas las estructuras que existen y cómo se mueven entre ellas. Bienvenido, espero que te sea de utilidad este material, pero sobre todo que puedas tener una visión más amplia acerca de este tema de Parson y Merton, que más adelante tocaremos, pues, la estructura que ellos han definido. Pues bien, vamos a empezar aquí de dos maneras. Primera, hablando acerca de una estructura y de una función. Una representación mental que nos habla de las partes de un todo. Es cómo se relacionan las partes que lo componen y cómo este a su vez construye un objeto. ¿Qué es el funcionalismo? Dice que el funcionalismo considera a la sociedad como un sistema, un todo formado por partes interdependientes, es decir, son muchas piezas, muchas partes, muchas personas, vamos a llamarle ya a la sociedad, pero cada una de ellas desempeña una función. Y lo que haga uno le va a afectar al otro, y el fin del funcionalismo es que exista un equilibrio y que todos los que actúan dentro de esta sociedad puedan mantener el orden dentro de la misma. Vamos a decir que es estructura. Si tú me estás hablando de una estructura y de una función, bien. No podemos hablar de estructura sin funcionalismo. Eso es clarísimo. Podríamos decir que la estructura se pregunta cómo es la sociedad. Y lo funcional dice, bueno, ¿qué hace cada uno de los que integran la sociedad? Entonces, el propósito, como ya te lo decía, del funcionalismo es que la sociedad mantenga un orden y una estabilidad social, y que la función de las partes de una sociedad, es decir, que cada uno de los que la integran y el modo que están organizadas y cómo se mueven, sirva para mantener un orden y una estabilidad. Yo aquí te pongo 4 principales conceptos de la estructural funcionalismo. Son más, sin embargo, para mí se me hizo interesante estos 4 porque podríamos decir que resumen a grandes rasgos lo que viene siendo este tema. Primero dice que en el estructural funcionalismo tiene que haber una estructura. Lo que yo te comentaba es que existen muchas piezas. Entonces tienen diferentes niveles, la sociedad tiene diferentes enfoques. Y segundo, la función, bueno, ¿cómo funciona esta sociedad? ¿Cómo se mueve cada uno de los que componen esta sociedad? Tercero, ¿cómo se organizan? ¿Cómo se logran organizar? ¿Cómo se logran agrupar? ¿Y cómo se desenvuelven? Y una vez que se han logrado organizar y desenvolver, ¿cómo ellos crean instituciones sociales para que su función lleve un equilibrio? Espero que vayas entendiendo. Ahora bien, existen estructuras sociales. Las estructuras sociales es cómo se relacionan los individuos de manera sistemática, cómo cada miembro de una comunidad, aunque no esté en contacto directo, afecta a toda una estructura. Y dentro de una estructura social existe un rol social. ¿Qué quiere decir eso? Que es cómo nos comportamos, cómo una persona se desenvuelve, cómo ejerce dentro de la sociedad, ¿sí? Existe también dentro de las estructuras los cambios sociales. ¿Qué son los cambios sociales? Son las alteraciones, tanto sociales, son las manifestaciones que hacen que esa estructura se vaya acomodando y se vaya adaptando de acuerdo a los cambios. Si recordamos, las ciencias sociales surgen por los diferentes cambios
Y el cambio social siempre es bueno. Al momento sí un cambio social logra desestabilizar, pero cuando el cambio social se va haciendo latente, logra un equilibrio. Tiene que existir una movilidad social, es decir, cómo las personas se acomodan dentro de la estructura social, cómo las personas pueden subir o bajar una cuestión, por ejemplo, económica, cultural, política. Tiene que existir un estatus social, es decir, qué lugar ocupo yo como persona. Y aquí pongo 4 tipos de estatus social, por ahí los podrás leer, que es el asignado, que es el automático, desde que tú naces por tu raza, por tu religión, por tu color, ya lo tienes. El estatus adquirido viene siendo aquel que conforme te vas desenvolviendo dentro de la sociedad, dentro de esta estructura, te vas ganando lugares, te vas ganando puestos o recompensas. Una función social es decir, ¿qué función tengo yo dentro de una sociedad? Si yo soy maestro, bueno, ¿qué función tengo dentro de la sociedad? ¿En qué beneficia los cambios sociales? ¿En qué ayudan los estatus sociales? Ahora sí, vamos con la obra de Parson y Merton. Parson es una persona que comenzaba a elaborar su marco teórico y veía la sociedad, la observaba y analizaba, pero también se preguntaba. Su discípulo Robert Merton, una vez que ya su maestro ha hecho una definición, una estructura, un estudio, dice, no, como que la sociedad ha cambiado, necesitamos adaptar nuestras teorías, nuestros planteamientos a algo más moderno. Y entonces nos dice esto. Distralismo nos dice que presenta como del orden social y se funda en la importancia que el consenso se basa en normas y valores. Para Parson hace un análisis de la sociedad y la forma con un esquema. El esquema se llama ágil, ahorita te lo voy a explicar. Y él menciona cómo la sociedad se va integrando y cómo estas estructuras, esos subtemas, van jugando un rol importante dentro del desarrollo de la sociedad. Parson ocupa 4 imperativos que todo sistema en acción debe de tener. Primero, la adaptación. ¿Cómo se adapta un ser humano a una sociedad? Segundo, ¿cuáles son los fines que tiene que lograr? Tercero, la integración de esta estructura. Y cuarto, la latencia. ¿Qué es la latencia? Es el tiempo que transcurre entre un estímulo y la respuesta que produce. Es decir, si mi ser social empieza a estimular a un cambio, a una revolución, bueno, es el tiempo que se hace para que tenga una respuesta. Y nos divide en subsistemas y también aquí nos básicas, que tiene que existir estructuras en cada institución, dice Parson, y para mantener el equilibrio debe haber una socialización y un control social. Después Merton dice que no, dice que habla sobre la unidad funcional de la sociedad y él plantea nuevos paradigmas, funciones. Bueno, ¿qué función ocupo yo dentro de la sociedad? Disfunciones son los desarreglos en el funcionamiento de algo, es decir, cuando algo ya no está funcionando. Y las afunciones son aquellas cosas extras que va dando el individuo. Para Merton existen en la sociedad funciones manifiestas y funciones latentes, y te las explico brevemente. Para Merton, ¿qué son las funciones manifiestas? Son funciones o efectos, valga la redundancia, que se producen en la sociedad, ¿sí? Y las funciones latentes son las consecuencias que contribuyen a la adaptación social, pero que no son observadas ni siquiera por los miembros o no son queridas. Por ejemplo, un ejemplo de una función manifiesta que habla de manera manifiesta la religión. Si la hablamos de una función manifiesta, podríamos decir que la religión une, la religión hace que nos hermanemos, que nos conjuguemos. Pero si la hablamos de una función latente, dice, no, la religión nos oprime, nos limita, nos controla, nos condiciona. Entonces, una misma cosa puede tener 2 sentidos diferentes. Dentro de esa estructura
Es bien importante saber qué papel jugamos nosotros como sociedad, como integrantes de. No es muy complejo el tema porque solamente hablamos de una estructura, cómo está integrada y cómo funciona cada uno de ellos. Entonces, esos son a grandes rasgos el estructural funcionalismo de Parson y Merton. Interesante, ¿verdad? Pues espero que hayas tenido un poco de claridad en este tema. Eh, Voy a compartir las diapositivas contigo para que puedas tener a grandes rasgos cuáles son las funciones del estructural funcionalismo, cuál es el papel que jugamos nosotros como integrantes de la misma. Muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo.